Perfecto. Sí. Perfecto, voy a compartir la pantalla. Ok. Muy buenas noches con todos. Te agradezco, Julio, pues, como dijo John Barba, por la iniciativa de querer que las personas conozcan un poco más de esto. Gracias por darme la oportunidad de compartir las experiencias que uno va teniendo, que realmente son experiencias que uno va teniendo en el día a día. Así que bueno, espero que poder dar un poco más de lo que ya se ha venido dando. Por ahí probablemente puedan sonar un poco repetitivo, pero no logré escuchar toda la charla de John Baromel, recién me fui conectando, entonces quizás sea un poco repetitivo, pero que sirva para afianzar a lo mejor tips sobre esto, ¿no? Entonces, hoy me has dado la oportunidad de hablarles sobre la traqueostomía percutánea como tal, que ya venían ustedes conversando. ¿Me confirma si ya se ve la imagen? No, Enrique, no puedo ver tu pantalla. Porque según yo la estoy compartiendo. Vamos a ver otra vez. Sí, ahí va a empezar, Enrique. Ahora. Ahora sí la veo, sí. Se ve una tomografía, estás tú y estás Perfecto. tú. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, sí, ahí estoy. Ahí estamos, en la época anterior y en la época actual. Sí, bueno, si me escuchan, continúo. Sí, Enrique, te escucho. Sí, te escucho bien. Se puede ver tu presentación también. Perfecto, continúo. Bueno, entonces decía, les voy a hablar conversando, pues, que también con la gente que están relacionadas a la mecánica, y en el punto de la intensividad es muy importante porque le sirve mucho para el destete de ventilación mecánica, ya que vamos a disminuir ese espacio que pareciera tan paciente, muchas veces por horas se pueda cambiar. Y no estoy hablando de los pacientes COVID, sino pacientes con necesidad del apoyo ventilatorio mecánico. Y pues otra de las razones que también les importa a los intensivistas, pero a nosotros nos preocupa mucho más, el tema, la complicación por la intubación prolongada, provocando estenosis glóticas con mucha más frecuencia e incluso traqueal. Respecto ya a esto, relacionándose un poco con la pandemia, unas guías multidisciplinarias para las traqueostomías en el COVID-19 hechos por la National Tracheostomy Safety Project, habla sobre las indicaciones que son similares a la recomendación indicada pues, para el destete en una ventilación prolongada, con que tenga también una primera extubación fallida o incluso hasta para poder evitar una extubación fallida en un paciente que puede prever que no lo va a lograr. Una traqueostomía que sirve también para el mejor control del destete con la la misma ventilación mecánica, y que también el edema laringio pues podría ser un problema adicional en estos pacientes del COVID-19. El cuadro ya conocido todos, que lo puedo dejar de ver en todo el tiempo, que habla sobre el curso evolutivo clínico del virus. Esta revista publica pues, la traqueostomía en la era del COVID-19, una guía global multidisciplinaria sobre las traqueostomías. Entonces, aquí pues podemos ya establecidos exactamente cuántos son los días de evolución de la enfermedad y cuántos son los días de evolución y estancia de UCI que podemos encontrar.
Perdón un ratito. Entonces, hablando de que hay del 1 al 14º día, del 14º al 21 día, de los días 21 al 28, son un número relativo de lo prolongado que puede. Entonces, esta línea roja, estamos hablando de cuando ya va a ser bien detectable los anticuerpos antivirales del paciente. Esta línea verde, pues, como dice aquí, es el momento en que va a ser detectable por PCR el SARS-CoV, el ARN. Entonces, muchas escuelas y muchos lugares a nivel internacional han decidido muchos empezar a hacer la traqueostomía independientemente de cualquier otra cosa, lo establecieron en hacerlo después del día 21. En fin, esta misma revista, pues, consideraciones para la traqueostomía que hablaban de lo favorable que puede ser una traqueostomía temprana y lo desfavorable de la misma. Entonces, estos son los puntos, ¿no? La injuria laringea, el trauma, la disfunción de lo mismo por no hacer que evitaríamos eso haciendo una traqueostomía, la neumonía asociada a ventilación mecánica, la atrofia muscular relacionada a la ventilación mecánica, que por atrofia muscular, mientras más tiempo estás intubado, más difícil va a ser para ti por todo el tema de los relajantes musculares y de estar entregado prácticamente y no haber utilizado tus músculos, pues vas a tener este tipo de dificultad para poder empezar a inspirar, a respirar por sí solo. También es muy eficiente una traqueostomía favorable para la higiene del toilet de la vía aérea. Esto está relacionado con el tema de la atrofia y de la miopatía, en todo caso del paciente de larga estancia en UCI. La posibilidad de rehabilitaciones en el paciente con este tipo ya con la traqueostomía, una mejor habilidad para comunicarse en el caso de que tenga un mejor despertar y la capacidad de mantener y el mantenimiento de la capacidad de NUCI. O sea, mientras más despiertas un paciente, más rápido tendrás camas y disponibilidad. Los requerimientos y lo que está no completamente a favor es la ventilación en prono, que va a requerir la posición en prono del paciente, una falla multiorgánica y el potencial riesgo de contagiar a trabajadores, pacientes y familias y de cuidados y gente que la rodeen, que lo rodeen en ese momento, pues entonces estos son puntos ahí consideraciones que tener para ver cuáles eran, si es o no favorable hacer una traqueostomía. La española de cirugía torácica bien hizo sus recomendaciones como cirugía torácica, como realizar una traqueostomía están de este estudio y para mis indicaciones grave porque COVID prácticamente antes para sacar el paciente, mucha diferencia en sentido. Esto es lo que me parece interesante. Esto otra técnica que no antes por ser técnica de ver personal bien. No aún mejor el que la experiencia, sobre todo ser las que tienen los pacientes que están contagiados o que están afectados por el SARS-CoV-2. También mencionan que existe poca evidencia todavía si cuál resulta mejor, si una traqueostomía percutánea o una convencional. En lo personal, yo puedo decir que no importa cuál de las dos, siempre y cuando la gente tenga bien clara, el equipo tenga bien claro cuáles son los tips para evitar el contagio por aerosol y todo el equipo que hay que utilizar de protección para evitar el contagio del personal. Entonces, realmente yo no voy a ponerme a decir, no, es que tiene que ser el percutáneo porque es COVID y no hay otra manera. No, no tiene sentido.
Lo que sí podría decir es que a lo mejor podríamos tener todos los equipos necesarios en una unidad de cuidados intensivos para no trasladar a un paciente. Y ya lo voy a decir más adelante por qué en un listado. En todo caso, igual la idea es que sea este procedimiento lo más pronto posible y que sea, pues como ya les estoy diciendo ahora, al pie de cama del paciente en la UCI. Y obviamente, pues repito, por personal completamente bien entrenado. Las indicaciones de traqueostomía percutánea relacionadas a la intubación bronquial se mantuvo las mismas a pesar de que empezó el confinamiento. Nos pusimos a revisar, a analizar cuáles son las complicaciones de estos pacientes. Van a seguir siendo las mismas que antes de tener COVID. Los salvos del COVID y las complicaciones van a seguir siendo las mismas, que las voy a mencionar adelante y que muchos de ustedes ya la conocen. Entre el séptimo y el décimo día empezamos a hacer las traqueostomías percutáneas. Le he puesto un asterisco, nos podemos ir a la línea inferior, donde podemos decir que eso va a quedar en discusión multidisciplinaria con los médicos intensivistas tratantes en ese momento. Ellos, como son los que están dándole el seguimiento al paciente día a día, se van a dar cuándo es el momento más idóneo. Anatómicamente, para evitar las lesiones, entre el séptimo y el décimo día. Pero desafortunadamente, ni antes de la pandemia, a veces podíamos hacerlo, porque el paciente estaba en shock, dependiente de altas dosis de opresores, con una PIB muy alta, mayor de 10. Entonces, también era contraindicado en ese sentido. Luego lo voy a volver a mencionar como contraindicaciones. Entonces, todo esto va a estar relacionado y va a estar discutido con el médico intensivista relacionado con el momento más idóneo del paciente. Desafortunadamente, todos quisiéramos entre el séptimo y el décimo día y lo hemos hecho. Pacientes COVID también. Pero, sin embargo, hay pacientes en los que no te permite, su estado no te permite hacer eso. Entonces, ¿por qué la otra indicación? Pues el progresar ventilación mecánica, paciente que tenga el por la UCI, la intubación prolongada, eh, mencionada, una extubación fallida, o pues como se dijo antes, para prever fallida. Y una de las secreciones con mayorías, es importantísimo, a los residentes y a todo el que me pregunta. A veces conversamos y decíamos cuando éramos residentes de guía y nos mandaban a hacer prácticas, más no daban cuenta de eso. No lo pegaba, y cuando ya lo empecé a estudiar, a los pacientes se morir porque si tienen PIBs, quiere decir que el paciente necesita soporte de glutamiento alveolar, prácticamente para mantener mayor tipo dilatado el alveolo y poder poner transporte de oxígeno en las pocas áreas todavía se puede. Entonces, realizar asistencia convencional para las más de 10, un paro es altísimo y lo he vivido y lo hemos visto también porque han sido Enrique, hola. Enrique, ¿me escuchas? Enrique. Bueno, esperemos un poquito. Creo que hubo un inconveniente. Esperemos un poquito a Enrique que se vuelva a conectar ya. Tuvimos un problemita.
No me incomoda ni un poquito. Pero ahora sí. Hola, Sí, sí, Enrique, sí te escucho. hola. Enrique, yo sí te escucho. Te escucho entrecortado, por eso pregunto. Ah, Ya, perfecto. sí, Bueno, ok. Enrique, oye, Enrique, tú también puedes grabar, ¿sabes por qué, tío? Porque de verdad que se grabó feo. listo. Entonces, eh, para hablar un poquito más rápido de esta diapositiva, entre el séptimo y el décimo día de intubación, hablábamos de que iba a depender mucho de la discusión este, multidisciplinaria con el intensivista, ¿verdad? Que él es el que en todo caso está muy conectado con el paciente, muy cercano al paciente. ¿Se me escucha? Sí, Enrique, yo te escucho bien y veo tu presentación. Hola. ¿Aló? ¿Tú me escuchas, Enrique? Sí, ahora sí, sino que ahora tengo dudas de que si estamos. No sé si alguien podría poner un mensajito en el chat. Ah, ok, ya. A la doctora Olguita, si nos escucha fuerte y claro. Sí, yo puedo ver tu presentación y te escucho bien, Enrique. Enrique, ¿me escuchas? Ahora sí. Ya. ¿Puedes continuar? Yo te Ahora yo escucho. quiero que me diga si... Ya, Ya. perfecto. Bueno, entonces estábamos hablando de que en discusión multidisciplinaria es la decisión que se va a tomar entre el séptimo y el décimo día de intubación, sí o no. Entonces, si entre el séptimo y el décimo día se puede, pues enhorabuena, pero si no, vamos a ir viendo cuándo es el mejor día del paciente, si no tiene otras contraindicaciones relativas o absolutas para, para poder realizar este procedimiento que realmente puede ser que nos dé complicaciones muy grandes y hasta mortales con este tipo de pacientes. La indicación es progresión de la ventilación mecánica, la miopatía del paciente en UCI, la intubación prolongada, una extubación fallida o incluso hasta, como decía antes, para prevenir la extubación fallida, ¿no? En el paciente que se pueda prever de que no le va a ir bien. Y en un manejo inadecuado de secreciones. Tenemos las contraindicaciones absolutas, pues yo siempre me refiero a la PIP más de 10. Es una de las contraindicaciones para mí muy importantes como absoluta, porque realmente sabemos que por más de 10 es un paciente que está reclutado, que necesita mayor tiempo y mayor dilatación del alveolo para aprovechar el poco oxígeno que se puede transportar de los pequeños espacios sanos
que todavía tienen oxígeno, ¿no? Entonces, ahora hay el paciente que tiene más de 10 y se le realiza, no importa si es percutáneo o si es abierto, pero es una contraindicación absoluta. Va a provocar un paro respiratorio y por ende un paro cardíaco por consiguiente, y va a ser un problema para ese tipo de paciente, y volverle a tratar de reclutarlo va a ser difícil. Eso pasa en el switch, en el momento que descomprimes la tráquea para colocar el dispositivo. La hemodinamia inestable a pesar del soporte vasopresor, ese tipo de paciente, ese típico paciente que a pesar de que tiene doble vasopresor, que está en shock y que sigue con inestabilidad hemodinámica refractaria, que no se la puede controlar, obviamente es una locura ponernos a hacer un procedimiento así. Se espera hasta que pudiéramos tener una nueva oportunidad en que él esté en mejores condiciones. Contraindicaciones relativas relacionadas a la experiencia del cirujano y del equipo de trabajo. Me refiero a esto porque hay cosas, por ejemplo, en todos los libros hemos leído que dicen que no hacerle a una persona obesa, cuello corto, pero sin embargo, pues puedo decir que sí lo hago, y es como una contraindicación relativa, por eso mismo, porque y que va dependiendo de la experiencia que uno tenga. Entonces, ahí uno lo puede realizar e independientemente hasta lo puede resolver en el caso de que existiera una complicación. Eh, ahí lo digo porque muchas veces, así como cuando me dicen cirugía previa, me dicen, doctor, mira, es gordito, cuello corto, para que lo programe para quirófano y lo haga convencional. Yo sí hago las percutáneas y afortunadamente no he tenido malos momentos, pero sí he tenido algunos malos ratos, pero los he podido resolver de buena forma gracias gracias por el bien del paciente realmente. Tumores anteriores del cuello obviamente es relativo, dependiendo de la magnitud. A veces no se podrá hacer ni siquiera. Una coagulopatía no corregida y en pacientes con necesidad de pronación, que se empezó a hablar mucho sobre eso acá en este momento de la pandemia. Pero yo sí insisto que, bueno, cuando tienes todo el personal en el que puedas tener muchos cuidados y que le puedas dar los cuidados al traqueostomo, el hecho de ponerlo pronado no quiere decir que no puedas hacerlo porque tenga una traqueostomía. Poco a poco nos hemos dado cuenta y lo he visto que ahora sí lo hacen. Simplemente hay que tener mayores cuidados para que no haya oclusión, para que no haya desconexión de las cánulas. Lo mismo que puede pasar con un tubo endotraqueal, ¿no? Extubación en el momento de la pronación y todo eso. Me parece mucho más seguro una traqueostomía que un tubo endotraqueal al momento de una pronación. Con los mismos cuidados, realmente creo que sí se lograría, por eso queda como relativo. Beneficios de la traqueostomía percutánea: evitar la diseminación y o contaminación de pasillos y otras áreas, sobre todo en este momento que estamos pasando. Se puede realizar al pie de la cama en UCI, y eso también no solamente quedaría para percutánea, porque si tenemos los materiales adecuados, como una buena caja de pinzas armada como para hacer una traqueostomía convencional y un electrocauterio que se podría mantener en una unidad de cuidados intensivos y una buena iluminación, creo que lo podríamos, no creo, estoy seguro que se lo puede hacer porque yo lo he hecho así, y así que eso también, la traqueostomía convencional también se la puede realizar en la cama, al pie del paciente, en la unidad de cuidados intensivos. Un paciente al hacerlo en cama, el paciente no necesita ser movilizado, se evitan accidentes de traslado, que también es muy común. Se acabó el oxígeno, alguien no lo revisó, se apagó la máquina del ventilador, hubo una desconexión, se dañó la batería, qué sé yo, incluso hasta podrían haber caídas de pacientes, que se fue la luz, se quedaron atrapados en un ascensor, tanta cosa que puede pasar en el traslado para llevar al quirófano. Menos tiempo quirúrgico, definitivamente la traqueostomía percutánea, esa es una virtud. Lo más favorable una de las cosas más favorables que tengo, que se lo puede hacer en muy poco tiempo, más demanda el tiempo de preparación que realizar el procedimiento. Definitivamente, hoy por hoy, el menor tiempo en exposición por una traqueostomía percutánea, y si nos ponemos a revisar tips para poder realizar una traqueostomía convencional y disminuir la exposición del aerosol, también es posible, y por eso digo que no es una locura realizar una traqueostomía abierta
eh, o convencional en un paciente de COVID. Y pues importante también, menos personal expuesto. Acá les muestro un video sin editar del tiempo de los pasos de una traqueostomía percutánea. Palpo, las traqueostomías percutáneas hay escuelas que utilizan una visión directa por broncoscopía. Acá solamente la mayoría de nosotros lo hacemos de esta manera. Yo las hago percutánea pura, prácticamente no hago la incisión previa, como es la técnica híbrida de la que estaban conversando hace un momento. Funciono con solución salina en la jeringa hasta llegar a la luz traqueal, confirmando con la presencia de burbujeo. Luego canalizo. Se dan cuenta de la dirección que le doy a la parte posterior del catéter, siempre hacia cefálico, para direccionar la punta del catéter hacia abajo. Y eso permite que la guía también tome esa posición. Ahí, con el primer dilatador, que es el más importante de toda la traqueostomía percutánea, realizo la punción de la tráquea. Tuve una dificultad porque a veces la aponeurosis no permite que ruede, que se desplace fácilmente, y hago un pequeño corte lateral a la guía para poder introducir el primer catéter el primer dilatador, y hago lo mismo, atravieso la tráquea y le vuelvo a dar dirección a la punta, se la doy hacia podálica y la parte posterior hacia cefálica, para tener esa dirección y evitar lesiones del esófago. Y ahora el dilatador, el cuerno de Rino con su guía plástica. Dilatamos hasta donde nos dice el indicador dentro del mismo. En esta marca traen una cánula introductora del dispositivo y se lo colocan. De ahí los siguientes pasos son colocar la cánula, insuflar el balón, poner un sistema de succión de circuito cerrado. Previo a esto, el paciente se darán cuenta que en la parte posterior está apagada la ventilación mecánica, porque es un paciente COVID. Entonces se hizo apagar la ventilación mecánica, retirar el tubo endotraqueal hasta que se quede insinuado entre las cuerdas bucales, para yo poder hacer la punción. Si no, yo no podría hacer nada de lo que acabo de hacer en este momento. Insuflo. Ahí vamos a tener la conexión con el sistema de ventilación mecánica. Lo está haciendo el médico residente. Y se va a iniciar la ventilación. Ahora sí, ya que tenemos todo el circuito cerrado. Todo esto para evitar la exposición al aerosol. Confirmamos con las curvas de volumen en la pantalla del ventilador y confirmamos la saturación de oxígeno, que se mantuvo a pesar de ser un paciente con mayor compromiso ventilatorio. Una vez que hemos comprobado que está en la vía aérea, se le solicita al médico que está manejando la vía aérea superior que retire el tubo endotraqueal, lo introduce en una bolsa protectora para evitar mal manejo del mismo y eliminarlo en el tacho rojo. Todo eso que hemos hecho, se darán cuenta que hay un médico que está encargado del ventilador, otro médico de la vía respiratoria, otro que debería estar encargado de la medicación. Importante en estos pacientes, sobre todo COVID, es que estén completamente relajados. Si no lo están, vamos a tener dificultades y vamos a tener exposición muy alta de aerosol y posibilidades de contagio. ¿Cuáles son las complicaciones posteriores a una intubación prolongada? No muchas. Estenosis subglótica, no muchas de las peores. Estenosis subglótica, se podrán dar cuenta, perdón, para que tengan una idea, esto de acá, por acá arriba están las cuerdas bucales, y esto que está acá es una membrana fibrótica que tiene sellado el espacio subglótico. Por acá adelante estará por delante de ella estará el cricoides, y por debajo ya involucró hasta el primer anillo. Toda una membrana fibrótica en
en el espacio subglótico. Y esto, pues, es una broncoscopia rígida. Hasta aquí es la luz del broncoscopio rígido y este es el cuerpo del broncoscopio rígido, se podrán dar cuenta. Y estos son 2 o 3 milímetros de una estenosis traqueal que tenía este paciente. Estas son básicamente las dos complicaciones que nos traen mucho trabajo y demanda mucha dedicación con estos pacientes porque no se resuelven con una sola cirugía muchas veces y necesitan reintervenciones para las restenosis como broncoscopías rígidas, hacer broncoscopías diagnósticas, broncoscopías rígidas para dilatación, broncoscopías rígidas para pulverización con láser. Pacientes que en un principio y todo eso hasta esperar de que termine o que se delimite la reacción inflamatoria de ellos. Entonces, todo esto realmente es un problema, es una enfermedad que yo les digo, es una enfermedad que nunca acaba porque sale de la UCI, se salvó de todas las enfermedades que lo tenían en la UCI, pero les quedó una estenosis subglótica, una estenosis traqueal, les queda para siempre. Es un problema. Aquí está un paciente intubado post-COVID con estridolarin. Este paciente ya tiene una intervención con resección anastomosis término terminal de tráquea. Luego se le hizo una dilatación broncoscópica, una segunda dilatación con pulverización con láser, una tercera dilatación, vamos para la cuarta. Se mantiene, no son cada semana, son cada 15 días, cada mes, va a depender mucho de la reacción inflamatoria de cada uno. Aquí tenemos otro paciente que desafortunadamente, o afortunadamente, yo digo afortunadamente, se le pudo poner un stent de Montgomery, que es una especie de T que queda en la vía aérea con una rama externa que queda ocluida y eso les permite respirar y hablar de la forma más natural. Desafortunadamente, pues por imagen esto no se ve muy bien, o sea, a nadie le agradaría tener esto, pero este aparatito los mantiene vivos. Muchas veces lo podemos retirar después de un año, en otras ocasiones ni siquiera lo podemos retirar. Obviamente un año con seguimientos, con controles y con todo esto, porque también se pueden obstruir y ocluir estos stents y hay que hacer unos cambios de los mismos cada cierto tiempo si es que se llega a ver un problema. Acá una señora en cambio con una cervicotomía, luego una resección anastomosis término terminal de tráquea. Este es un caso en el que estaba cerrada la estenosis subglótica y pueden ver la luz del broncoscopio que nos dirigía donde está prácticamente la tráquea proximal y este es el tubo endotraqueal que está ventilando la tráquea distal para poder mantener vivo a este paciente durante el procedimiento quirúrgico. Muchas gracias, mil disculpas por los inconvenientes técnicos y alguna pregunta.